El legislador Vela también señaló que se han abordado otros temas y no las causales por las que se sigue el proceso de ¿Ya me juicio político escuchan? contra el ex vocal Javier Muñoz. El señor Muñoz no quiso presentar sus pruebas de defensa, dijo, Bueno, las hola. pruebas están ahí, el ¿Se me interpelante se escucha, refirió señorita reiteradamente a presidenta? las causales. Sí se le escucha. En el Bueno, uso de la buenas palabra, noches, la la legisladora Mónica Salazar. presidenta, compañeros asambleístas. Aunque el día de hoy en la mañana no fueron aprobadas las recomendaciones que contenía el informe emitido por la Comisión de Fiscalización, mediante el cual se recomendaba el archivo del juicio político contra el doctor Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y de Maribel Barreno, ex vocal del Consejo, y adicional se recomendaba que sí se enjuicie políticamente al abogado Javier Alberto Muñoz como vocal del Consejo de la Judicatura. Al respecto, he pedido la palabra, pero por el sinnúmero de comentarios, malinformaciones emitidas y, como siempre, el discurso trata de ensuciar el nombre de la Asamblea y de las organizaciones políticas que la conforman, en especial a la que represento, a la Revolución Ciudadana. Pero nada más ajeno a la verdad, y lo voy a demostrar. Por ejemplo, uno de los más recientes comentarios que tenemos en medios es el que está circulando del presidente Noboa en su entrevista que hizo en Radio Sucre. Este medio, según un extracto publicado por este medio que dice exactamente, lo voy a leer textual, Daniel Noboa, en una entrevista en Radio Sucre, explicó: hay un bloqueo en la Asamblea Nacional. Se ve clara la troncha entre el correísmo y el PSC, dijo Noboa en una entrevista. Además, criticó ese acuerdo en la Asamblea Nacional, ya que están bloqueando proyectos del gobierno, aludiendo a que el correísmo tiene pactos con el narco. Ante sus declaraciones, debo pedirle, presidente Noboa, que si conoce y está tan seguro de sus afirmaciones, ponga la denuncia en la fiscalía, denuncie a los miembros de las dos bancadas que mencione y muestre con pruebas esos vínculos con la narcodelincuencia. Y le doy un consejo adicional que no me ha pedido. Para eliminar de la memoria de los ecuatorianos a Rafael Correa y al correísmo, es fácil. Haga obras como hospitales, UPC, escuelas del milenio, megaproyectos de generación eléctrica. O más fácil, al menos déles mantenimientos a las obras que ya le dejó hechas Rafael Correa. Y así de algo de bienestar al pueblo ecuatoriano. Presidente Noboa, la persecución política en su gobierno está más que latente que nunca, ya que sus subalternos y justicieros ya están actuando en contra de nosotros. En mi provincia, 3 de estos justicieros ya van en contra de mi patrimonio y el de mis hijos. Pero sepa usted, señor Noboa, que estas acciones no solo me dañan a mí y a los míos, sino que dañan el sueño y la ilusión de miles de pequeños agricultores que creyeron en este proyecto y que buscaban eliminar la injusta y desmedida intermediación. Y es por eso que pedí la palabra. Quiero dejar claro que si piensa que sus ataques nos destruyen, no se equivoquen. Primero, somos hijos de Dios. Y segunda, los correístas somos como el mangle. Nos podrán doblar, pero jamás partir. Quiero decir que mi pedido de intervención va para explicar el procedimiento que tuvo esta comisión de fiscalización, que a pesar de ser presidida por una compañera legisladora, sí, correísta, quien en lo que han analizado en derecho todo lo actuado, nos hemos percatado que las actuaciones y las decisiones de esta comisión no han sido manipuladas para favorecer a uno y perjudicar a otro de los interpelados. ¿Por qué? Se preguntarán muchos ecuatorianos. Pero antes del por qué o quién realmente fue el que motivó esta decisión, es importante que los ecuatorianos tengan claros dos conceptos. El primero, ¿qué es un juicio político? La Corte Constitucional del Ecuador en el dictamen 1-23, DJ-23, fue enfática al señalar que el juicio político tiene por objeto sancionar políticamente a altos funcionarios públicos que en el ejercicio de sus deberes incurran en infracciones constitucionales. Es más, puntualiza
que el juicio político no tiene como objetivo la determinación de la responsabilidad penal, administrativa o civil. Y el segundo, o tal vez más importante de lo que yo pienso demostrar con mi intervención, es el concepto de qué es la prueba. Para los estudiosos del derecho no será nada nuevo definir lo que es la prueba. Sin embargo, es prudente aclarar que los hechos que se alegan o de los que se acusan a alguien deben ser probados. Probar es aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados en la ley, los motivos o las razones que llevan al convencimiento o la certeza de los hechos. Y prueba es el conjunto de documentos, testimonios, razones que producen el convencimiento o la certeza del juez, en este caso de los asambleístas miembros de la comisión, respecto de los hechos y que deben de ser valorados en su integridad para tomar una decisión. Obligación que recaía en quien planteó este juicio político, es decir, el asambleísta Jaramillo, a quien se lo denomina el interpelante. Y nos viene la pregunta, ¿aportó el interpelante las pruebas suficientes para demostrar la veracidad de los hechos denunciados, por los cuales pretende hoy la sanción política de todos los interpelados? Para resolver esa pregunta, solicito, señorita presidenta, se sirva remitir un video que envíe a través de Secretaría General. Autorizado. Autorizado. Nosotros, como parte de la Comisión de Fiscalización, tenemos la obligación de escuchar los argumentos y la actuación de las pruebas de parte del proponente del juicio. En el periodo de actuación de la prueba, usted no actuó ninguna de las pruebas. ¿Quién se convierte en abogado defensor de Terán? ¿El abogado que no actúa las pruebas o los sustanciadores que escuchamos únicamente la lectura de los documentos porque es lo que corresponde, más no la individualización de cada una de las pruebas? Aquí ha tratado de sostener de que nosotros o algunos asambleístas han defendido al señor Terán. Permítame, y a los funcionarios o exfuncionarios cuestionados, permítame comentarle que nada más alejado de la verdad. Es más, usted, señor Peñafiel, ha sido quien convocó a rendir prueba testimonial a exfuncionarios y a ciudadanos que le daban toda la razón a los exfuncionarios cuestionados. Entonces, usted convocó a estos funcionarios y ninguno de estos funcionarios y ciudadanos le dio la razón al asambleísta Peñafiel. Ahí es que yo comienzo a cuestionar, comienzo a pensar, comienzo a reflexionar. ¿Qué lo motivó de pronto a llamar a estos funcionarios si no le iban a dar la razón? Gracias, señorita presidenta. Estimados colegas, primero una apreciación, me confundí, dije asambleísta Jaramillo y es realmente el asambleísta Peñafiel, el interpelante en este caso. Según el video que ustedes acaban de ver, se evidencia y se comprueba que de manera clara y directa se alertó al interpelante sobre la debilidad de sus pruebas. Se le advirtió que los testigos por él señalados para ser parte de su prueba testimonial no aportaron a su teoría del caso. Al contrario, dieron claras luces de que la razón estaba del lado de los interpelados que se defendían. Y claro que el asambleísta Peñafiel no individualizó la responsabilidad de los tres acusados. Adicionalmente, no actuó la prueba, es decir, no evidenció la pertinencia, utilidad y conducencia de cada testimonio y documento señalado como prueba. E incluso en varias ocasiones se negó a responder las preguntas formuladas por los equipos de los asambleístas integrantes de la comisión. Asambleísta tiene 1 minuto. Gracias, presidenta. Para terminar, quiero referirme
a declaraciones que la asambleísta Peñafiel dijo ante un reconocido odiador de nuestra línea política. Dijo, es una responsabilidad de los asambleístas presentar juicios políticos a quien merece y tiene responsabilidades políticas. Además, argumentó que tenía todos los elementos de la acusación y que tenía la acusación probada. Asambleísta Peñafiel, estas aseveraciones no van de la mano con lo ocurrido en la sustanciación del juicio político. Es hora de que usted asuma la responsabilidad y acepte que no contó con los elementos suficientes, útiles y pertinentes para demostrar y convencer a los comisionados. Para finalizar, compañeras asambleístas, quiero decirles que desde mi despacho he estado permanentemente siguiendo lo realizado por la comisión en este proceso y que el informe de ellos es un informe simplemente como una recomendación, ya que hoy en la mañana quedó demostrado que no es un informe obligatorio, no es vinculante. Y quedó demostrado con la votación de hoy de la mañana. Quienes debemos tomar una decisión y quienes vamos a decidir qué va a pasar con el futuro de los interpelados, seremos los 137 asambleístas, pero espero que lo hagamos luego de una verdadera revisión, validación y análisis. Asambleísta, No, se le acabó el tiempo. gracias, No podemos no extendernos más de 10 políticos minutos. ni odios personales. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la asambleísta Adriana García. En la intervención escuchamos a la asambleísta Mónica Salazar, dijo que en la Comisión de Fiscalización se analizaron en derecho lo actuado y no se busca perjudicar a unos y beneficiar a otros.